Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos en otro resumen semanal. ¿Sí? Hoy tuvimos cierres de velas mensuales. La verdad que no ha cambiado mucho a largo plazo. De corto plazo sigo pensando que tenemos dos índices que podríamos decir que llegaron al objetivo. En realidad para mí les falta un poquito más. Pero bueno, ahora vamos a ver un poco el largo plazo y también vamos a ver qué pasa la semana que viene y los niveles donde yo iría, se acabó la baja, tenemos un reversal del mercado en otro caso, o seguimos lateralizando un tiempo más en esta zona, ¿sí? Arrancamos con el SPY, ¿sí? El Standard Poor's. La verdad, cierre semanal, perdón, mensual, nada preocupante, sí, veníamos literalmente desde octubre de 2022, que fue eh, el piso definitivo de este mercado, ¿sí? En línea recta, ¿sí? Y recién ahora estaríamos haciendo lo que es normalmente hacen los mercados, ¿sí? El famoso serruchito de ir subiendo y bajando, que es lo más sano y más normal del mundo. Y creería que puede bajar un poco más, puede bajar un poco más. La zona a la que yo miraría, sí, que también es la zona que yo le digo crítica a largo plazo, es la zona que era 4.20 más o menos. Bueno, el SPY pagó dividendos, ¿se acuerdan? Entonces cambió un poquito más para abajo. 4.18 y monedas, 4.14, ¿sí? Esa zona creo que es muy crítica a largo plazo y diría que para mí tiene ganas de tocar, ¿sí? Mientras esté arriba de esa zona, el mensual sigue muy, muy bien, ¿sí? Y mientras esté ahí, obviamente esto estamos hablando a largo plazo, muchos, muchos meses, probablemente haga nuevo máximo, ¿sí? Abajo de esta zona, diría que lo más probable es que pase es esto, pero bueno, mientras estemos arriba de esta zona, el mensual sigue muy, muy bien y creería que para mí lo va a testear, porque ahora vamos a ver un poco más de corto y el por qué. Standard Poor's, acuerdo, bueno, el semanal, abajo ¿cuánto era? De este mínimo, decíamos 4.30 más o menos. Lo más probable es que haga algo así y probar toda esta zona crítica. Y creería, ¿sí? que probablemente vaya. Algunos van a decir, che, pero esto con este máximo es válido, pero y me voy un poco más, incluso más a corto plazo. Mientras estemos abajo de 4.31 y medio, ¿sí? Cierre diario, si hay un cierre diario arriba de 4.31 y medio, les diría, tienen razón, este fue el mínimo y probablemente siga para arriba. Mientras esté abajo de 4.31 y medio, para mí, ¿sí? Lo más probable y lo que más me gustaría que haga esto es que vaya a esta zona, ¿sí? Entonces, bien de corto, 4.31 y medio es como lo que divide de que esto realmente llegue hasta acá y no más para abajo, y que realmente quede un poquito más de baja. Por ahora, por cómo cerró, yo diría que quedaría un poquito más de baja y apuntaría a la zona de 4, sí, esta zona, ¿no? 4.19, un poquito más, 4.14. Después no mucho más en el Standard Poor's, está mucho más débil que el Nasdaq, está relativamente más débil que el Dow. Fíjense, el Nasdaq estaría dejando un SFP, sí, trató de romper esta zona, terminó recuperando y cerró arriba, así que mientras esté arriba de esta zona, diría que probablemente el Nasdaq, si el Standard Poor's va a 4.20, 4.14, no creo que se vuele, pero sí creo que se quede bastante lateral sobre esta zona, ¿sí? Mientras esté arriba de 3.54, está todo bien. El Nasdaq sí hizo lo que tenía que hacer y por ahora el semanal sigue bien, ¿sí? El semanal sigue bien, el mensual también sigue bien, ¿sí? Incluso podría bajar un poco más, ¿sí? A esta zona, pero la verdad que dentro de lo que es cierres mensuales, el del Nasdaq es el mejorcito, ¿sí? La verdad que muy, muy, muy bien comparado al resto. Y mientras esté arriba de lo que decíamos recién, de este mínimo, 3.54, yo creería que por lo menos de corto plazo el Nasdaq va a seguir siendo más fuerte y diría que por lo menos algo así vamos a tener mientras el resto se recompone, ¿sí? Porque el SPY para mí sí le queda un poquito más de baja. El Dow, estaba mirando con atención esta zona, bastante también endeble, cerrando abajo de esta zona. Creería que por lo menos
un poco más abajo va a querer ir, ¿sí? 324, ¿sí? 324, sí, pero bueno, necesita recuperar sí o sí la zona de 335, ¿sí? Y hacer un cierre bastante convincente arriba, si no diría que lo más probable es que se vaya para abajo. ¿Sí? El Dow está, ahora sí se puso para mí, ¿no? Bastante más feo que el SPY, bastante más feo que el Nasdaq. Y la verdad que está bien, o sea, tuvo una suba bastante vertical y el mínimo estaba muy cerca, pero bueno, la estructura si se revirtió, se revirtió. Y yo diría, mientras esté abajo de 335, eh, no me convence, ¿sí? Porque probablemente trate de ir a esta zona y yo apuntaría incluso un poco más abajo, a 312, ¿sí? Obviamente eso cambia si cierra arriba de los 335 y lo puede reconocer como un soporte, y diría que probablemente vuelva a máximos. Pero acá la verdad que está muy indeciso. Me hubiese gustado que cierre arriba de este mínimo y no pudo, ¿sí? Vamos a ver el mensual. Sí, el mensual también está bastante débil. Sí, tendría que decir 324. Y tranquilamente puede pasar con el Nasdaq subiendo, como pasó prácticamente todo 2023. Que fíjense que el Dow estuvo muy, muy endeble, con el Nasdaq subiendo, con el SPX subiendo, con todo subiendo, y el Dow incluso corrigió bastante mientras el resto subían, ¿sí? Pero sí, la verdad que bastante, bastante débil el cierre mensual. Me hubiese gustado un cierre mensual arriba de los 339, 338, no pudo. Y si tuviera que apuntar alguna zona, tendría que decir si los 326, 327, que también más o menos se coindicen, ¿sí? Con esta zona en el semanal, ¿sí? Que fíjense que más o menos acá, ¿sí? Un poquito más arriba, pero esta zona tiene importancia. Diría que por lo menos va a ir ahí, pero esta es la zona que a mí más me llamaría un poco más la atención, ¿sí? El Russell también bastante débil, ¿sí? El Russell y el Dow a largo plazo están más, o sea, no a largo plazo, a plazos intermedios están mucho más feos, pero bueno, también vienen siendo los dos índices que fueron más débiles en todo 2023, ¿sí? Todo 2023, el Nasdaq y el Standard Poor's subieron muchísimo más que el Dow y subieron muchísimo, muchísimo, muchísimo más que el Russell, ¿sí? Entonces, bueno, tiene sentido, pareciera, ¿sí? Viendo esto, que el Russell y el Dow van a seguir siendo los índices más débiles por un buen tiempo, y los otros dos siguen bien, la verdad que siguen bien, pero el Dow y el Russell, más al plazo intermedio, incluso largo, están bastante, bastante más débiles, ¿sí? El Russell rechazando 177, creería que va a intentar ir, creería que va a intentar ir a la zona de 167 y medio, incluso 162, ¿sí? Bastante bearish, hay un reversal semanal ya prácticamente, prácticamente ya confirmado, y diría que apuntaría a 166, 162, ¿sí? Entonces, la conclusión que ya hago yo básicamente es esa. Creo que Nasdaq y Standard Poor's van a seguir marcando el camino. El Dow intentó marcarlo y diría que probablemente se quede bastante débil lo que queda del año y un poco más del año que viene. Y el Russell lo mismo. Intentó marcar el camino de generar un poquito de fortaleza relativa frente a los otros índices, ganar un poco de terreno, y diría que probablemente sea el mayor perdedor de este año, y seguido por el Dow, ¿sí? Pero bueno, el Nasdaq sigue bien, ¿sí? Mientras esté arriba de 330, 332, y el Standard Poor's sigue bien mientras esté arriba de esta zona, ¿sí? Estamos hablando más de largo plazo. Y me faltaría, bueno, el cierre mensual del Russell, sí, bastante, bastante débil. Sí, sí, tendría por lo menos apuntaría, por lo menos, sí, 166, 168 a esta zona. Un poquito más arriba, pero sí, el mensual está feo. El Russell, la verdad es que tiene pinta, sí, está. Creería que para mí va a terminar volviéndolo a los 162. En Bitcoin no cambió mucho, la verdad. Sí, sigue ahí lateralizando, 24, 25, sigue siendo zonas claves a la baja. Y 30 y medio, 31 y medio siguen siendo zonas claves al alza. Mientras esté entre esas dos, no hay mucho que ver. Si tenemos un movimiento así, probablemente vaya a mínimos. Si tenemos un movimiento así, la zona que más me llamaría la atención es la zona de 47 también, ¿sí? En el medio no hay mucho que ver. En dominancia tampoco hay muchas noticias, muy tranquilo todo.
Volviendo acá, sí, la verdad que ya, mientras el Bitcoin esté lateral, esto es todo ruido, así que esperaría a ver qué hace. Viendo el semanal, podría ser que vuelva a mínimos, pero antes tendría que perder acá. Sí, un cierre diario abajo de 49,75. Diría que probablemente vuelva a mínimos, a la zona de 48, 49, 48 y medio, 49, a esta zona. Eh, y si aguanta acá, diría que probablemente vuelva a la zona de 52. Pero bueno, cuando el Bitcoin no está en tendencia, la dominancia suele también no acompañar un poquito al Bitcoin y quedarse prácticamente haciendo nada, ¿sí? Pero bueno, eso es todo por hoy. Espero que tengan una buena semana y una buena próxima semana de trading. Hasta luego.